Buenas noches, mi nombre es John Alexander Poveda, estudiante de software para ingeniería de la carrera de ingeniería de telecomunicaciones. Para el desarrollo de la primera práctica, nos tenemos que introducir al uso y al empleo del software MATLAB, que es un software diseñado para el modelamiento matemático. La primera actividad que nos solicitaban era el manejo de números enteros. Eh, Acá se evidencia que ya tengo instalado el software MATLAB en la versión 2017B, una versión que me facilitó un docente. Inicialmente, la primera actividad era el manejo de números enteros. Diseñé un pequeño algoritmo que solicitaba un valor de una resistencia en ohmios y nos los devolvía en miliohmios. Como se sabe, esto se hace multiplicando por 1000. Entonces, esta es la operación matemática que realiza esta actividad. Eh, Introduzco un valor de, por decir, 35 ohmios, que es lo que nos preguntan. Ingresa el valor de la resistencia en ohmios y me devuelve que ese valor de 35 ohmios corresponde a 35.000 miliohmios. Entonces aquí ya se corrobora que se empleó los números enteros. Para una segunda actividad nos piden que mostremos el empleo de números reales. Los números reales son tanto positivos como negativos y obviamente decimales. El ejemplo que nos piden que realicemos es convertir los valores de un disco duro de bytes a kilobytes. Acá se emplea un proceso parecido al ejercicio anterior, pero se eleva a una potencia negativa, es decir, se divide entre 1000. Pongo a correr la actividad donde me solicitan que ingrese la capacidad del disco duro en bytes. Pongo, por ejemplo, 900 bytes y me devuelve que la capacidad del disco duro en kilobytes es de 0.9 kilobytes. Entonces ya se demuestra el uso de números reales porque está empleando decimales. La tercera parte de la práctica nos solicitan que mostremos el manejo de vectores. Me borro lo realizado en el command window, borro las variables que ya me estableció en el workspace y ya realizamos la actividad del manejo de vectores. Para el manejo de vectores nos piden leer el valor de un ángulo en notación decimal y almacenar este mismo vector en un vector de tercer orden, pero en notación sexagesimal. La notación sexagesimal también es para guardar ángulos, pero tiene otros dos componentes. Se suman los minutos y o sea, tiene un componente de minutos y un componente de segundos. Acá está el desarrollo de un código que nos hace esa conversión. Lo que hice inicialmente es establecer donde nos preguntan el valor de entrada del ángulo en grados decimales. Este lo grabé en una variable que denominé gra. Cuando ya se introdujo el ángulo en grados decimales, esta función que se llama fix es la encargada de separar la parte decimal de la parte entera. Como se sabe, para pasar un grado decimal a sexagesimal, el número entero es el mismo valor correspondiente en grados y la parte decimal es la que se transpone a minutos y a segundos.
Entonces, separando la parte entera de la parte decimal, esta resta le resta al número entero, al número en grados con decimal y todo incluidos, le resta la parte entera y lo grabé en la variable a. Esta variable la multipliqué por 60 y obtengo un nuevo número. De este número decimal de este número real que se obtiene, la parte entera, la parte inicial, es el valor correspondiente a los minutos. Otra vez opero el valor que separa el decimal la función que separa el decimal del entero. Hago la resta para dejar los decimales aparte y multiplico por 60. Este valor, último valor, es la variable de segundos. Entonces, estos tres valores los incorporé en un vector que corresponde a los grados. Grado h corresponde al valor de los grados que se obtuvieron de la resta inicial. Minutos, la multiplicación del entero de los minutos por 60. Y segundos, la multiplicación del último residuo por 60. Pongo a correr el programa. Solicita el ingreso de un número, de un ángulo en grados decimales. Voy a introducir, por ejemplo, 29.765. Me devuelve el programa que el vector, o sea, el valor de ese ángulo en grados, minutos y segundos es 28 grados, 45 minutos, 54 segundos. Para el siguiente punto se tenía que exponer el manejo de matrices. Seleccionaba una o dos matrices reales de orden 4×4 y realizar las operaciones de suma, resta y multiplicación con ellas. Y realicé dos matrices. La primera, una matriz sencilla con los números en orden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, separando cada fila por punto y coma como se debe hacer. Y para la segunda matriz utilicé una función que se llama once, en la que nos devuelve una matriz con unos. Al poner el 4 en paréntesis, nos devuelve una matriz 4×4 con solo unos. Borraré acá para poder ver el borraré las variables para que no quede saturado el workspace y pongo a correr el programa. Como vemos, el programa ya realizó la suma de las operaciones con las matrices. Nos creó la matriz A, la matriz B, que de orden 4×4 con solos unos, la operación de suma, la operación de resta de las matrices, el producto A por B y el producto B por A. Hay que recordar que las operaciones matemáticas con matrices no son conmutativas. No es lo mismo A por B que B por A. Que en este caso, por ser dos matrices 4×4, sí se pudo realizar la multiplicación. Hay matrices que, aunque se pueden hacer en un sentido, no se pueden realizar en el otro sentido. Y por último, en el programa se nos solicitaba realizar un programa antes del programa nos necesitaba hacer una exposición de tres funciones predefinidas que estuvieran en el MATLAB y en el Xlab. Aquí está. Para este
para este programa asigné tres variables con números escalares, A, 5, 10, y una matriz y un vector. Para este vector utilicé una función que se llama linspace del MATLAB también, en el que uno introduce el número inicial del que quiere para el vector, el número final, y el último número te da la cantidad de intermedios que tiene que haber entre cada uno. Acá están los tres comandos que utilicé. El comando plus, la función plus, que es para realizar la suma de las dos variables que introduzcas acá. El comando minus, que es para realizar una resta de las variables que introduzcas entre paréntesis. Y el comando transpose, que se emplea básicamente para variables o para vectores, que es para transponer, para pasarlo de línea a columna o de columna a línea. Pongo a correr el programa y vemos que nos hace las funciones. Por ejemplo, para la variable c asigné la suma de las variables a y b. 2 más 5 da 7. Para la función minus, que realizará la resta de las variables z y b, sería 10 menos 5 y nos da 5. Como vemos en el workspace se cargan los valores de las variables ya después de realizar las operaciones. Y para la función transpose me hace la transposición de la matriz que introduje en A. Venga, voy a poner la matriz A para que corroboremos que es la transpuesta de la misma matriz. Como vemos, es la transpuesta A, es la transpuesta de la matriz A. Ahora sí, para el último punto de la práctica nos solicitaban realizar un programa con unas condicionales. Vean que hiciéramos un programa que generara tres números aleatorios entre el 1 y un límite superior. Que estos tres números deberían ser impresos de forma ordenada, ascendente o tanto ascendente o descendente. Se pedía que el usuario que utilizara el programa definiera el límite superior y si quería que los números se presentaran en orden ascendente o descendente. Para eso realicé este programa, pequeño programa. Hagamos nuevamente el comentario que dice que elabore un programa que genere tres números aleatorios, la misma que ya nos habían dicho en este. Primero se solicita la introducción del número final. Como se estableció, como dice acá arriba, el límite superior debe ser definido por el usuario. Entonces acá dice ingrese el número final, que es el límite superior. Ese lo cargué en la variable superior, en la variable sub. Acá utilicé otra vez la función linspace. Como dice que debe ser números aleatorios entre 1 y un límite superior, utilicé el comando linspace y el número inicial es 1. El número final es sub, que es la variable superior que solicité anteriormente. Y 3 es la cantidad de intermedios, por eso dice que solicite tres números aleatorios. Entonces, estos son los tres números. Asigné una variable B1 para que los números salieran reflejados como columna y no como vector horizontal, sino como columna. Y entonces transpuse el vector resultante de linspace para la variable B para el vector 1. Y para el vector 2 utilicé la función fliplr, que es una función que invierte un vector, invierte los elementos de un vector. Entonces primero se hace la inversión de los elementos de ese vector y después los transpongo para que también se representen en orden descendente.
y aquí es donde se emplea la condicional. Se consulta si uno quiere que los números se presenten en orden ascendente o descendente. Se pone en la condición que si introducen 1, se presentará en el vector 1, que es en orden ascendente. Y si no se usa, si no se digita 1, si no se digita 0, entonces se cumple la segunda condición, que dice que se presenta el vector en orden descendente. Vamos a ver el uso del programa, funcionamiento del programa. Nos dice que ingresemos el número final. Introduciré, por ejemplo, 11. Nos dice que ingrese el 1 para un orden ascendente o 0 para orden descendente. Inicialmente pongámoslos en orden ascendente. Nos presenta la lista de números en formato columna para que se corrobore mejor que son ascendentes o descendentes. Y se ve que son 3 números, van del 1 al límite superior que definimos que era 11. Entonces serían 1, 6 y 11. Volvemos a correr el programa. Nos dice que ingresemos un número final, introduzcamos nuevamente el 11 y nos pide que introduzcamos si los queremos en orden ascendente o descendente. Esta vez utilicemos el orden descendente. Como puede ver, la lista de números esta vez va del 11 al 1, 11, 6 y 1. Bueno, este era el último punto del solicitado en la práctica. Acá se realiza un trabajo para enviar el link y justificar el uso del MATLAB en la primera práctica. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias.